El día de ayer habíamos visto sobre cómo es que se creaba nuestro primer proyecto con .NET. En este caso ocupamos lo que es el .NET Client, o sea, o el .NET CLI, que es para la interfaz de terminal, lo que nos permitió crear pues lo que es el archivo base. Ya habíamos visto que existían dos plantillas, en este caso con Top Level Instructions, que esto nos permite básicamente agilizar un poco para cierto tipo de programas. Considero que esto es muy útil cuando necesitamos hacer programas parcialmente pequeños, no programas muy robustos. Obviamente también se puede usar con programas muy robustos, claro, o sea, no porque yo diga que eso es así, es así. Insisto que esto ya depende de gustos. Entonces, de hecho, por eso te dan la opción de usar esta estructura. Entonces, por ejemplo, para mí esta es una estructura más cómoda, me deja a mí más claras las cuestiones y el cómo usar todo. En cambio esta pues puede ser un poco confuso y demás. En fin. El día de ayer nos habíamos quedado pendientes con las extensiones. Primeramente hay que definir qué es una extensión para Visual Studio Code. Una extensión básicamente es un atajo, es una serie de herramientas que nos provee el entorno de desarrollo, en este caso nuestro editor de código, para poder programar de una manera más cómoda o poder desarrollar de una manera más cómoda. En ciertos puntos y hasta en ciertos aspectos, según qué extensiones instalemos, que recordemos que son herramientas, podemos terminar por convertir Visual Studio Code de un editor de texto / código a prácticamente un IDE completo. O sea, prácticamente no está limitado. Obviamente su objetivo no es ser un IDE, pero también pues no está muy lejos de poderse convertir en uno con cierto tipo de extensiones. De momento ese no es nuestro objetivo, no es un objetivo enfocado a cómo customizar, personalizar y configurar Visual Studio Code. Nos vamos a ir a lo simple, a lo básico, que es instalar una serie de herramientas. En este caso estas herramientas nos van a ayudar mucho a lo que es la generación de código y sobre todo a la comprensión del mismo, ya que por ejemplo si bien nosotros vemos aquí remarcado con cierto tipo de color ciertas instrucciones, por ejemplo el main class, que le falta una S, pero bueno, el static void main string args y demás, podemos pensar que ya no necesitamos las extensiones, y puede ser parcialmente cierto, puede que no las requiramos directamente, pero lo que sucede es que no va a detectar comandos básicos o bueno, instrucciones básicas en este caso. Por ejemplo, el console directamente, o sea, me lo recomienda, pero porque está con el resto del código, o sea, porque está presente. Y entonces, por ejemplo, si yo coloco la instrucción console, debería aparecerme, por ejemplo, la instrucción write, la instrucción read, o bueno, read line y demás, que no es el caso. ¿Por qué? Porque lo que es Visual Studio Code, habíamos visto que es un editor de texto / código. Entonces, nativamente no tiene el soporte para comprender lo que son las instrucciones de programación. Sí entiende la sintaxis y dice, ok, pues esto es esto y esto es esto. O sea, entiendo que esto es un namespace y entiendo que esto es una clase. Y sobreentiendo o infiero que esto es una función. Eso lo puedo hacer sin mayor problema. Sin embargo, pues por ejemplo, para acceder a los atributos, a las funciones y demás de cierto tipo de instrucciones, como por ejemplo el console, por ejemplo, si nosotros desarrollamos nuestras propias clases y demás, no va a ser capaz de acceder a esos datos, ya que no tiene forma de entenderlos. Entonces es aquí donde entran nuestras herramientas o bueno, nuestras extensiones, donde vamos a instalar primeramente esta Netcore Extension Pack, esta también de .NET Extension Pack y C# Dev Kit, ¿vale? ¿Por qué estas tres? Porque principalmente nos traen todas las herramientas que nosotros requerimos. También traen muchas herramientas que no vamos a utilizar, como IntelliSense, REST Client, Better Comments, To Do Highlight. No vamos a usar muchas de esas herramientas. Sin embargo, pues ya vienen predefinidas y nos vienen con muchas otras que sí nos ayudan. Perdónenme. Entonces, pues simplemente le damos a instalar. Igual a esta y por último a esta. Uy. A veces se puede tener un pequeño ahí tirón, según qué tan pesada sea la extensión. Y pueden preguntarse, oye, pero ¿cómo la instalo? Muy simple. En lo que es la parte izquierda cuentan con esta serie de botones, donde uno es para abrir archivos, buscarlos, debuguear, porque pues Visual Studio Code nos permite hacer cierto tipo de debug. Yo en lo personal nunca lo he usado, entonces no sé decirles cómo funciona. Tengo entendido que no funciona mal, pero tampoco es la mejor herramienta que existe. Hay mejores debuggers. Luego el Remote Explorer, tal vez luego lo veamos, es muy seguro que lo veamos.
Tenemos lo que es el control de fuente, que es básicamente para Git y demás. Y digo, esta es una extensión que yo tengo para bases de datos. Ya la veremos más adelante. Ahorita no es de nuestra incumbencia. Sin embargo, tendremos una aquí que es muy importante, que se llama extensiones. Si ustedes le dan clic, obviamente a ustedes no les va a aparecer así. Les va a aparecer así, donde les va a marcar sus extensiones instaladas y algunas que les llega a recomendar. Sea principalmente pues aquellas que son las más populares o que están referenciadas a lo que ustedes tienen instalado. Entonces, aquí tan simple y tan sencillo, ustedes colocan el nombre de la extensión. Aquí ustedes colocan el nombre de la extensión que quieren buscar. Por ejemplo, en nuestro caso, Netcore. Más adelante veremos por qué Netcore. Y pues verán que están todas estas herramientas, donde contamos con el botón de instalar y demás. En nuestro caso, pues obviamente nos vamos con el Extension Pack, que trae como tal 30 herramientas para instalar. Por eso es que ya muchas aparecen instaladas, precisamente porque vienen con este paquete. Luego, por ejemplo, también nos vamos a .NET Extension Pack, y aquí está, .NET Extension Pack. Asimismo podemos ver de quién es y cuántas descargas tiene. Yo les recomiendo que no se tienda a tener malware dentro de las extensiones de Visual Studio Code, pero yo les recomiendo que siempre instalen las más instaladas. ¿Por qué? Sobre todo por el soporte, no por otra cuestión. O sea, es más que nada por cuestiones de soporte. Entonces, obviamente, pues esta tiene más soporte que, por ejemplo, esta que solo tiene 61 descargas. Pero no significa que esta sea una mala extensión. Obviamente habría que probarla. La cual, pues, o más bien lo cual no es el objetivo del curso actualmente. Junto con esta, que por ejemplo esta es propietaria de Microsoft o está desarrollada por Microsoft. Y pues obviamente pues esta sabemos que tiene un soporte dedicado a lo que es el entorno de .NET. A lo mismo que el C# Dev Kit. También viene por parte de Microsoft y obviamente va a tener mucho soporte. Y va a tener muchas correcciones de errores y muchas mejoras respecto a otro tipo de Dev Kits que podemos encontrar. Por ejemplo este de aquí. Ojo, insisto, no implica que sea un kit malo. Al contrario. O sea, son cuestiones de... son cuestiones de estar probando. Simplemente. Y entonces, pero pues obviamente en este caso, pues yo les recomiendo estos porque son los que vamos a usar. Más que nada porque ya nos empiezan a dar lo que es si se dan cuenta ya cambió el console de color. Ya directamente nos aparece cuántas referencias tiene nuestra clase, nuestra función main y demás. Entonces, nuevamente, si yo vuelvo a agregar el console y le doy un punto, me debería aparecer, pero no me... Ahí está. En este caso, si se dan cuenta, ya me aparecen instrucciones que pertenecen a esta clase. En este caso, el objeto console, o bueno, la clase console, pues tiene la instrucción write y tiene la instrucción writeLine. Y entonces, pues de esta manera, pues nos podemos agilizar mucho el trabajo en muchos aspectos. Entonces, también, por ejemplo, si yo tuviera aquí una subclase, una clase temporal, por ejemplo, temporal, y tuviera aquí un public, no sé, void test, yo podría hacer esto tal que así, var prueba es igual a new main class, por poner un ejemplo, claro. Y si se dan cuenta, aquí arriba, digo, no lo puedo subrayar, pero aquí arribita nos indica que nuestra clase ya ha sido referenciada, o sea que ya se está usando en algún lugar. Y si nosotros le damos aquí a la referencia, nos indica precisamente dónde. Entonces, por ejemplo, de este lado lo podemos ver directamente y podemos ir a ese bloque de código. En este caso, pues obviamente es un código de apenas 17 líneas, por lo que pues lo podemos ver simplemente. Pero, por ejemplo, imagínense un código de 4000, 5000, 6000 líneas. Que, ojo, no es una buena práctica, pero pues puede pasar, o sea, perfectamente. Entonces, dados esos casos, pues, podemos llegar rápidamente a los bloques de código. Ahora bien, pasemos un poquito más con el lenguaje ya como tal. De momento no voy a explicar más a detalle lo que es el namespace, que es una clase, que es una función. ¿Por qué? Porque ahorita simplemente nos interesa algo muy simple, que en este caso son los tipos de datos. Tipos de datos. En este caso, los tipos de datos en programación son simples objetos o estructuras o... Pues sí, objetos que pueden ser algo parcialmente tangibles. ¿A qué me refiero? Hay un momento. Ahí está, perdónenme. Ay, no sé, traigo la garganta hecha un asco.
Son objetos o, pues sí, objetos que nos permiten hacer referencia a algo. En este caso, la programación, pues obviamente nos centramos mucho en los datos, en la información y en los tipos de datos que también se les conocen como datos primitivos, o sea que no hay nada más pequeño que ellos, que son los básicamente los que podemos invocar siempre y no van a tener ningún problema de compatibilidad con ningún tipo de cosa. Y en este caso tenemos varios, obviamente según el lenguaje existen más o menos, pero en casi todos se respetan o se tiende a tener los mismos. En este caso, int, que representa números enteros. Tenemos lo que son los float, que son números flotantes, igual a 0.0. Los double, que son números flotantes, si lo quieren poner más grandes. En un momento veremos a qué me refiero. Tenemos lo que son... Uy, si no le doy bien. Tenemos lo que son los bytes, números muy pequeños. En algunos podemos llegar a tener el bit, pero no es el caso aquí en C Sharp. Tenemos los long. Long. Números muy grandes. En este caso los estoy igualando todo a 0 porque pues todos son números, entonces los podemos igualar todos a 0. Mucho, muy grande. De hecho hay uno todavía más grande, que por ejemplo si ustedes han programado en lo que es C++, lo conocerán como el unsigned long int, ¿vale? En C++ se le conoce de esta manera. En C Sharp es ulong, que sería número excesivamente, ya no sé escribir, grandes, igual a 0. Por mencionar algunos, tenemos el tiny, tenemos muchísimos tipos de datos y todos referenciados principalmente a números. Porque pues obviamente muchas veces tenemos que hacer operaciones matemáticas. Pero en esencia con estos van más que sobrados. O sea, con estos ya no requieren muchas más categorías, de hecho. O sea, existen, se pueden usar. Creo que sí está el tiny aquí, ¿no? Y demás. Pero todos estos son números. Hay veces que nosotros necesitamos hacer interpretaciones con texto. Como por ejemplo, imprimir esto. Mostrar algún texto, decir no sé, cualquier cosa, pero un lenguaje más humano, ¿saben? Y para eso tenemos varias vertientes. Tenemos lo que son los char, que son caracteres simplemente. Caracteres. Y en este caso, pues puede ser cualquier letra, o sea, cualquier carácter del código ASCII. Si no lo conocen, luego se los presento, pero es un código que nos permite conocer todos los caracteres disponibles, que básicamente irán del 0 al 255. ¿Por qué? Porque en este caso todas las letras pues obviamente son un número como tal. Sin embargo, para nosotros están en una interpretación un poquito más gráfica, un poquito más textual, más asequible. Luego tenemos los strings. De hecho aquí tenemos ese byte, que es un número excesivamente pequeño. Pequeño. Igual a 0. Y luego tenemos ahora sí, los strings, que en este caso son cadenas de texto. Muchas veces escuchamos la expresión cadenas de texto, pero no sabemos a qué nos referimos. Esto es una cadena de texto. En esencia no es más allá que una liga, o bueno, una unión más bien dicho, entre caracteres, simplemente. Eso es lo que es una cadena de texto, o también conocida como string. Básicamente estamos uniendo todos estos caracteres en un solo lugar. ¿Para qué? Para no tener que escribir esto. Char carácter 2 igual a E. Y así sucesivamente. Vaya, no me voy a poner a escribirlos todos. Pero básicamente es eso. En vez de tenerlos que poner uno a uno, pues simplemente los podemos colocar aquí todos pues de un jalón. Y obviamente les podemos dar formatos y demás. Lo podemos hacer muy bonito. Y entonces, en esencia estos son los tipos de datos primitivos, ¿vale? De hecho, string no entraría como tal dentro de un tipo de dato primitivo. ¿Por qué?
Porque string al final del día se le conoce que también es un vector de caracteres, es un arreglo de caracteres. Entonces puede que se pregunten qué es un vector, qué es un arreglo. No se preocupen, los veremos más adelante. De momento nos centraremos en los tipos de datos primitivos y sobre todo en la declaración de variables. En lo que es C# existe una norma no escrita, o sea, al final del día, como yo les dije al inicio del curso, todo terminan siendo buenas prácticas. Pero no son reglas escritas, no es algo que si no lo haces no va a funcionar. Y dentro de eso está la declaración de variables. Se tiende a que las variables internas de una función empiecen ya sea con mayúscula o con minúscula, por lo general en minúscula. Cuando son parte de una clase, no se preocupen, ya lo veremos más adelante esa parte, se tienden a hacer por ejemplo, número global. Se tienden a iniciar con mayúscula, porque son objetos, o en este caso datos, los cuales pues se pueden acceder desde cualquier lado y pues se les cataloga de esta manera, o sea, es una regla no escrita. Y entonces, por ejemplo, dentro de la función tendría que ir con iniciar con una letra minúscula. Ya el resto, cómo lo hagas, dependerá de ti, ya sea que lo separes por un guión, pues sí, por un guión o por capitalización. O sea, básicamente que entre palabras agregues una letra mayúscula al inicio. Pero, insisto, son buenas prácticas, son costumbres que puedes seguirlas o no. Simplemente es a tu comodidad. Si tú dices, híjole, yo me acomodo poniendo todo de esta manera, adelante. Adelante, o sea, es como tú te sientas cómodo o cómoda. Entonces, ya vimos lo que son los tipos de datos. Sin embargo, también podemos hacer operaciones entre ellos. Más adelante veremos los operadores de cada uno de ellos y qué podemos hacer con cada tipo de dato. Ahorita simplemente vamos a ver cuáles son sus valores máximos y mínimos para que conozcamos sus límites. ¿Por qué? Porque según el tipo de aplicativo que estemos desarrollando... Ay, perdón, un momento. Ay, perdónenme. De verdad traigo la garganta. Entonces, básicamente que cuando nosotros estamos desarrollando un aplicativo, a veces tenemos cierto tipo de limitantes. Yo se las he contado en mis experiencias personales, que hay veces que te encuentras con una limitante de datos, o sea que no puedes tener o que no puedes rebasar cierta cantidad de memoria, o que si no mides bien la cantidad o el tipo de variable que usas, puedes usar recursos de más, y eso obviamente a largo plazo puede afectar. Entonces, por ejemplo, nosotros que nos vamos a enfocar a un desarrollo web, si todo el rato usamos ulongs, obviamente vamos a saturar la memoria. ¿Por qué? Porque un ulong y un int no comparten la misma cantidad de datos. En este caso, si mal no me equivoco, un int comparte 4 bytes, mientras que un ulong creo que 16. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, obviamente pues es interesante conocer lo que son las capacidades que tiene cada uno de estos y sus utilidades. Nuevamente, por ejemplo, dentro de los enteros, pues obviamente solamente vamos a tener números reales enteros. En este caso, por ejemplo, desde el menos 2.900.000 hasta el 2.900.000, si mal no me equivoco. En los números flotantes vamos a ir más o menos por el mismo camino, sin embargo le agregamos lo que es un punto decimal, y si mal no me equivoco con 8 decimales. Mientras que con los double prácticamente vamos a duplicar el tamaño de un float. Literalmente lo vamos a duplicar. Si mal no me equivoco, un double y un long son casi del mismo tamaño. A falta de que pues un double puede contener decimales, obviamente. ¿Cuántos decimales? Si mal no me equivoco, hasta 16. Por lo que obviamente un float y un double tienen diferentes objetivos. Si nosotros necesitamos mucha precisión, pero así excesiva precisión, obviamente nos conviene usar un double. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de decimales es más alta la precisión. Mientras que un float, pues si no requerimos una precisión milimétrica, pues puede ser la mejor opción, ya que estamos ahorrando un poco de espacio. Obviamente en aplicativos muy pequeños, pues no se va a notar la diferencia entre usar un double y un float. Pero en aplicativos más grandes o que requieran muchos cálculos, sí se va a notar mucho la diferencia entre operar con floats y doubles, sobre todo por la cuestión de precisión. Entonces, por ejemplo, me podrían decir, oye, si mal no me equivoco, ahorita que lo recuerdo también hay uno que es decimal. Efectivamente.
número decimal, que en esencia es lo mismo, o sea, no varía mucho. O sea, es lo que les digo, C# incluye muchos tipos de datos muy variados. También tenemos lo que es el uint, si mal no me equivoco, uint, efectivamente. Ahorita veremos cuál es la denominación de u, o sea, ¿por qué usamos una u? Número entero 2, vamos a ponerla de esta manera. Y en este caso, pues obviamente, también creo que contamos con el ubyte. No, había otro, pero no me acuerdo cuál es. Y entonces, es lo que les digo, dependerá el tipo de aplicativo que necesitemos o el que estemos desarrollando, el que va a determinar qué tipo de variable va a ser la mejor para nuestro caso, o en este caso para nuestra solución. Dados los números enteros, tenemos una propiedad, si mal no me equivoco cómo se escribe, que es int.maxValue. MaxValue, y en este caso vamos a repetirla para todas. uint.maxValue, que sería float.maxValue, decimal.maxValue, maxValue, double.maxValue, literal es así con todos, byte.maxValue. Obviamente tenemos muchas propiedades más, claro que sí. Es byte.maxValue, long.maxValue, ulong.maxValue. ¿Tendremos esto? char.maxValue. Sí, efectivamente. Las cadenas de texto no estoy seguro, la verdad nunca lo he usado ahí, entonces no sé, no estoy muy seguro. No, efectivamente. Size of. Bueno, ahorita lo veremos esta parte. Vamos a poner este texto y vamos a hacer algo muy bonito que se puede hacer siempre en la programación, que es imprimir la información. En este caso console writeLine. Y en este caso lo que va a hacer esta función, console va a mandar a llamar un constructor que nos permite invocar o sea, bueno, no invocar, pero sino hacer uso de la terminal para nuestros fines. Y lo que hace la instrucción writeLine es que básicamente va a imprimir algo ahí, que lo que nosotros le especifiquemos. En este caso, le vamos a especificar que queremos ver la variable números enteros. Y así vamos a hacerle para cada una de ellas. Uy, ¿qué está haciendo mi? Ay, mi teclado está medio raro. Una disculpita. Y entonces vamos a imprimir algunos para que se vean, por ejemplo, los más interesantes, que podría ser la diferencia entre un uint y un entero. O bueno, unint. Vale, ya decía yo. Número entero 2. Tenemos aquí lo que es Bueno, vamos a poner todos, ¿por qué no? Número decimal. Número flotante muy grande. Ya tenemos números muy pequeños. Vamos a poner el ulong para que se pueda ver rápidamente. Console.writeLine. Y el resto, pues bueno, ya los pueden probar ustedes. Más que nada para aprovechar un poco el tiempo. En este caso ya tenemos aquí abierta la terminal. Estaba actualizando Discord, una disculpa. Vámonos a lo que es nuestra carpeta en mi caso, que se encuentra en códigos. Proyecto C#. Tenemos lo que es nuestra carpeta Hola Mundo. Vamos a mover la otra. Bueno, vamos a eliminarla. Hola Mundo 2. Y rm-r.sln. Listo. Y ahora sí, Hola Mundo. Y entonces hacemos un .NET Build. Se podrán preguntar por qué algunas aparecían como que con un subrayado amarillo. En este caso aparecen con un subrayado amarillo debido a que se le conoce como un warning. O sea, es una advertencia. No es un error como tal, pero es una advertencia que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que tienes esta variable, pero no la estás usando. Entonces, si no la usas, pues quítala. Porque ya lo habíamos visto que usa recursos. En este caso, pues nos indica 5 warnings. Donde nos dice que la variable números excesivamente pequeños está asignada, pero nunca se usa. Y así sucesivamente. Obviamente si nosotros le vamos a dar un uso, pues no tiene, o sea, este warning para nosotros está de sobra. Entonces, ¿existe forma de omitir los warnings? Sí, pero no lo recomiendo porque sí nos dan una idea muy precisa de qué es lo que nos hace falta. Entonces, ya compilamos el programa. Y entonces vamos a ejecutarlo.
Y aquí está. Entonces, por ejemplo, los números enteros, su máximo valor es el 2.147.483.647. Y ojo, notemos esta pequeña diferencia entre números enteros y número entero 2, que como vemos lo único que cambia es la U, ¿vale? O sea, uno es int y otro es uint. ¿Qué implica? Lo que implica uint es que va a ser un número sin signo, o sea, no vamos a tener números negativos viables, o sea, por ejemplo, no vamos a tener menos 2.000 millones, no sé qué, no vamos a poder tener el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así hasta su máximo. En cambio, en un int sí, por eso es que se ve a la mitad, porque tenemos que compartir el espacio tanto con los números positivos como con los números negativos. En el caso de un uint, pues no, simplemente ocupamos todo el espacio disponible de los 4 bytes para lo que es precisamente esta asignación. Entonces tenemos como tal 4.294.967.295 como número máximo. O sea, no podemos tener un número más grande de esto. Si lo llegamos a ingresar, vamos a tener algo que se le conoce como overflow, que se le conoce como desbordamiento. Simplemente esto lo que va a hacer es que va a igualar nuestra variable a un número basura. ¿Por qué? Porque no es capaz de tolerar ese número. Literal por 1. O sea, si nosotros ahorita le metiéramos un más 1, esto tiene un overflow y simplemente pues puede arrojar un número aleatorio, se puede quedar igual, dependerá. Luego tenemos lo que es los números flotantes, que lo podemos ver aquí, que es 3.4 exponencial a la 38, ¿vale? O sea, es un número excesivamente grande. Luego tenemos lo que son los números decimales, que no me voy a poner a leer esto, pero es más pequeño que un float. Luego tenemos lo que son los double, que yo les había dicho que es precisamente muchísimo más grande. Y en este caso pues tenemos 1.797 elevado a la 308. O sea, exponencial a la 308. Eso implica la e de aquí, ¿vale? Lo que implica el más pues es si es hacia los positivos o hacia los negativos. Entonces, si se dan cuenta, es una cantidad abismal de números el que podemos meter en un double. O sea, números excesivamente grandes. Por eso les mencionaba que cuando nosotros necesitamos hacer cálculos muy precisos, es ideal usar un double. Luego, números muy pequeños, pues tenemos el 255, que en este caso es un byte. Simplemente. Y luego tenemos lo que son números excesivamente grandes, que es un ulong. Si no me equivoco, sí. Es un ulong. Si se dan cuenta, prácticamente cuadruplica o quintuplica lo que es el tamaño de un uint y un int. Y ese es el objetivo del long. Obviamente, pues podemos hacer más cositas. O sea, por ejemplo, podemos ver cuánto es que usan en memoria de esta manera. WriteLine. No sé qué le pasó a mis extensiones. Ay, ok. Ya, en la próxima clase arreglaremos esto, ¿vale? Porque esto nos puede pasar muy seguido. Se preguntarán el qué. Si se dan cuenta, ya no aparece como coloreado. Ya no aparece como que conoces esos colores bonitos. A raíz de que borramos un archivo que se le conoce como archivo de solución. Más adelante lo veremos y aprenderemos a generar nuestros propios archivos de solución. Estos simplemente son ideales para cuando necesitamos hacer cierto tipo de proyectos o cuando nuestro proyecto por alguna razón perdió el archivo, lo eliminamos o no lo generamos o cualquier cosa. Y esto lo que nos ayuda es a agilizar ciertos procesos de compilación y demás. Pero en ciertos casos no son requeridos. Ustedes lo acaban de ver con la terminal, donde pues prácticamente pudimos compilar y ejecutar sin mayor problema. Lo que sí es que dependerá de la versión, porque por ejemplo en versiones como la 5, sí o sí necesitamos un archivo de compilación de preferencia. Entonces bueno, eso lo arreglaremos la siguiente clase. De momento vamos a hacer algo muy bonito, que es hacerle un size of, o sea básicamente consultar cuál es el tamaño de un ulong, cuánto consume en memoria. Vamos a hacer de algo muy interesante, que es un string. Vamos a hacer también uno de, no sé, de un sbyte, que no vimos su capacidad. Vamos a ponerla también de una vez aquí. Número excesivamente pequeño. Vamos a... una disculpita. Si no es una es otra. Vamos a agregar, no sé, por ejemplo el de un int para poder hacerle el contraste. Y vamos a agregar el del double para que lo veamos también. Double.
Y entonces pues nuevamente vamos a ejecutar. En este caso, ¿qué pasó? Ah, ok. A ver, en este caso cuando nosotros le damos a ejecutar directamente, o sea, hacemos un .NET Run antes de un .NET Build, lo que va a hacer es que primero lo va a compilar y después lo va a ejecutar, o sea, nos va a ahorrar esa parte del proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros lo ejecutamos primero sin compilarlo, existen casos en los que no nos arroja el error como tal, nada más nos dice, ah, pues tienes errores. Y es como de, ah, gracias, ¿sabes? Entonces, dados esos casos, pues es recomendable primero compilar y después, ahora sí ejecutar. En este caso nos indica un error donde nos dice que el tipo de dato string no tiene como tal un tamaño predefinido. Entonces dice que puede ser usado en un contexto no seguro, unsafe. Más adelante lo veremos. Ahorita vamos a ignorarlo un poco, vamos a documentarlo. Si mal no me equivoco lo podemos hacer con lo que es cadenas de texto. Uy, ya no sé escribir cadenas de texto. Según yo. Si no, nos volverá a marcar el mismo error prácticamente. Sí. Y sí hay forma de ver cuánto pesa, pero exactamente ahorita no me acuerdo. No estoy hablando del tamaño, sino de su valor en bytes. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos... me perdí un poco. Ajá, este es el número excesivamente grande. O sea, ajá, el flotante. Excesivamente pequeño. Ay, Miguel, ando perdido. Vamos a agregar un console aquí, porque si no, me pierdo un poco. Vamos a poner esto, así rápido. ¡Ay! ¿Qué pasó?